Salud, enfermedad y atención en el Barroco e Ilustración, siglo XVII y XVIII. El término barroco fue un concepto estilístico de las artes plásticas y la arquitectura. Se ha hecho extensivo a la poesía, música y a la época histórica que abarca el siglo XVII. En lo que toca a la filosofía y a las ciencias, este periodo está marcado por dos corrientes opuestas, el racionalismo y la experimentación, que, hacia mediados del siglo XVII, son complementadas, dando la forma básica del pensamiento científico moderno de las ciencias naturales. En este lapso se desarrollaron una serie de grandes sistemas o teorías médicas que se disputaban el lugar prevaleciente que habían ocupado las ideas galénicas durante cerca de 1500 años. Varios sistemas médicos. Varias de estas teorías siguieron la sugestión de que la enfermedad debería estudiarse igual que otros objetos del mundo natural y se dedicaron a clasificar a los padecimientos en clases, órdenes y géneros, lo mismo que se hace con plantas y animales. Francis Bacon fue uno de los fundadores del método experimental moderno. Francis Bacon fue primer barón de Verulamium, primer vizconde de Saint Albans y canciller de Inglaterra. Fue un célebre filósofo, político, abogado y escritor inglés, padre del empirismo filosófico y científico. En su Novum Organum 1620 precisó las reglas del método científico experimental y desarrolló en su De Dignitate et Arguments Scenarium sobre la dignidad y procesos de las ciencias en 1620 una teoría empírica del conocimiento, lo que hizo de él uno de los pioneros del pensamiento científico moderno. Asimismo, introdujo el género del ensayo en Inglaterra. René Descartes, filósofo y matemático, sentó las bases del empirismo racionalista, superando la visión escolástica y el escepticismo espiritista. Descartes sentó las bases para el racionalismo moderno del siglo XVII, más tarde defendido por Spinoza, Malebranche y Leibniz. Con Contraria a la escuela empirista inglesa compuesta por Hobbes, Locke, Berkeley y Hume, la influencia de René Descartes en las ciencias y matemáticas es igualmente evidente. Hizo contribuciones en física y óptica, al igual que Galileo, se unió al sistema cosmológico copernicano. El sistema de coordenadas cartesianas recibió su nombre. Se le acredita como el padre de la geometría analítica, el puente entre la álgebra y la geometría, utilizando en el descubrimiento de cálculo infinitesimal. Las primeras tablas de mortalidad comenzaron a publicarse hacia cerca de 1592, siendo inicialmente un recuento de los muertos que hubo en Londres a causa de la peste, pero no fue hasta 1603 que comenzaron a publicarse regularmente. John Graunt puso las bases de estadística científica a partir de las tablas de mortalidad cuyos resultados publicó en 1662 con el título de Observations. William Harvey, de 1578 a 1657. Él fue un médico y fue un filósofo inglés quien realizó el descubrimiento del funcionamiento del sistema circulatorio, que posteriormente, después, en 1628, él publicó su primera obra, que fue llamada como de ejercicios anatómicos concernientes al movimiento del corazón y de la sangre de los animales. Aunque su teoría no se explicaba del todo, ya que se hizo falta la explicación del conocimiento de los sistemas venosos y los sistemas arteriales por medio de los capilares. Después, otro médico fue Marcelo Malpighi, de 1628 a 1694. Él fue un biólogo y un médico italiano, que él, por sus descubrimientos, él pudo realizar o se le permitió superar creencias que fueron infundadas con el paso del tiempo, y así con ellas poder crear la histología. Con ello la histología fue con el proceso de los descubrimientos de la red capilar,
en la demostración por inyecciones de tipo tinta en las arterias pulmonares. Después propuso la teoría de la respiración. El otro médico fue Anthony Van. Anthony Van él descubrió los protozoos en 1674 y asimismo las bacterias y los glóbulos rojos y los espermatozoides. El siguiente es Thomas Sydenham. Thomas Sydenham, él fue un médico inglés. Él se le fue llamado como un Hipócrates inglés, de tipo inglés. Él desarrolló ampliamente la clínica que poseía un concepto llamado especie morbosa, que de ello parte de la observación empírica, que realizaba observaciones a los pacientes enfermos exclusivamente con los sentidos, de ver, de oír, de sentir, de tocar, que por ello él realizaba y se le llamaba especie morbosa. William Petty, que vivió de 1623 a 1687 con la llamada Anatomía Política de Irlanda, llevó a cabo el primer censo en Irlanda, estudiando también con métodos estadísticos la disponibilidad de médicos y hospitales por número de habitantes. Las primeras tablas de vida fueron diseñadas en 1693 por el astrónomo inglés Edmund Halley, que vivió de 1656 a 1743, asentando la idea de que las naciones-estado modernas debían fundamentar sus acciones en el monitoreo estadístico, asegurando su prosperidad mediante las matemáticas sociales. Con la invención de la máquina de vapor por los ingleses Thomas Savery y Thomas Newcomen, a finales del siglo XVII, en 1698, tendría impactos notables en el desarrollo de la industria y el transporte, con consecuencias positivas y negativas para la salud pública. La Ilustración. El periodo de la Ilustración, o también llamado de las Luces, corresponde al siglo XVIII europeo, época guiada por un movimiento humanista que desde Inglaterra y Holanda se extendió a Francia y Alemania. Es la ideología y la cultura elaborada por la burguesía europea en su lucha con el absolutismo y la nobleza. La culminación del racionalismo renacentista. Sus características son el racionalismo, la búsqueda de la felicidad, el laicismo, el optimismo y creencia en la bondad natural del hombre. Con el siglo de las luces, el tema de la salud entró en la agenda política para formar parte del contrato social, constituyendo uno de los derechos adicionados al concepto de la ciudadanía, elaborado en el marco de las revoluciones francesa y americana. En este periodo se formularon nociones como la salud nacional y su relación con los intereses mercantiles y productivos. Las alteraciones mentales pasaron a ser enfermedades y esto constituyó un gran progreso. El psiquiatra más destacado fue Philipp Pinel, de 1755 a 1826. Bernardo Ramazzini fue un médico italiano considerado el fundador de la medicina del trabajo. Describió varias enfermedades ocupacionales en Italia, desarrollando un enfoque preventivo y reivindicando el desarrollo de la legislación como el elemento clave para la protección de los trabajadores. James Lind, médico escocés que observó durante 2 travesías el cuadro clínico del escorbuto, comparando los resultados de las dietas de los marineros. Al británico James Lind se le reconoce como el hombre que ayudó a conquistar una enfermedad devastadora,
Su experimento fue a bordo de un buque naval en 1747 y mostró que las naranjas y los limones podían curar el escorbuto. Edward Jenner difundió en Europa la vacunación contra la viruela a partir de 1796. Edward Jenner, también conocido como el padre de las vacunas contra la viruela, este descubrimiento permitió combatir y erradicar la viruela, enfermedad que se había convertido en una grave epidemia en varios continentes. Johann Peter Frank también se le considera como el padre de la salud pública. Este hizo la primera denuncia formal de la relación entre la enfermedad y la miseria del pueblo, madre de las enfermedades.